Hola, soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te compartiré un video que es distinto a los videos que subo habitualmente los domingos. Veremos la entrevista que me realizó Daniel Manríquez para el canal de Arica TV, en el cual hablamos diversos temas relacionados con el espacio y con la física. El oxígeno para viajar a Marte, la minería espacial y las tormentas solares. Espero que disfrutes el video como yo disfruté de esta entretenida entrevista, pero en caso de que estuvieses interesado únicamente en uno de estos tres temas, te invito a que veas en la descripción el instante en el cual comenzamos a hablar de él y así te dirijas al tema que más llama tu atención. Y ahora sí, adelante. Seba, pongámonos en sintonía porque ya eres un personaje que cada cierto tiempo nos visita de manera telemática. La vez pasada hablábamos de todo este fenómeno, ¿verdad?, que a través de la comunicación se hace más popular, que es la idea de colonizar Marte. Pero dentro de todas las variables que vimos, de estas posibilidades, cuánto tiempo, qué habría que pasar para que los humanos colonizáramos Marte, nos quedamos cortos con la producción de oxígeno, que era un tema fundamental para este proceso que sabemos está más cercano. Está un poquito más cercano, diría yo, pero efectivamente ya somos capaces de enviar robots. Lo que habíamos conversado, no me acuerdo hace cuánto tiempo, creo que por abril fue que nos vimos la última vez. Ya se ha logrado producir oxígeno a partir del CO2 de Marte. De hecho, para que la gente lo sepa, la atmósfera de Marte está compuesta en un 95% de dióxido de carbono, así que para nosotros es completamente irrespirable. Pero todo parece bastante positivo respecto a la producción de oxígeno en Marte. Pero ¿dónde está el problema que aún no se ha solucionado? Es cómo la gente va a viajar a Marte, porque de momento no hay mecanismos eficientes para producir oxígeno. De hecho, recién, hace unos 15 años, la Estación Espacial Internacional logró producir un poco de oxígeno, que ahí les puedo contar si quieren en qué consiste el mecanismo, pero ha permitido una autonomía de la estación espacial de más o menos unos 3 a 6 meses, dependiendo del número de astronautas que hay. Oye, y la producción de oxígeno estamos hablando entonces que es un proceso ya realizado. Es un proceso realizado, pero lo que sucede es que no se ha logrado en las cantidades necesarias para poder solventar ¿cómo se llama esto? Un viaje tan largo. Pensemos que un viaje a Marte estamos hablando de entre 9 meses y un año, y para enviar una colonia no puedes tener 5 o 6 astronautas, sino que tienes que tener por lo menos, por lo bajo, una veintena de personas que van a tener que cumplir distintas labores en el establecimiento de dicha colonia. Pero una cosa bien interesante es que este problema data del siglo XIX, porque el problema del oxígeno, de la producción de oxígeno, data más o menos de esa época cuando empezaron a surgir los primeros submarinos. Y lo único que había sido hasta hace no mucho eficiente era poder, entre comillas, limpiar el aire de CO2. De hecho, ahí Chile juega un papel bien importante porque nosotros producimos litio y hay un compuesto que se llama hidróxido de litio que, ¿cómo se llama esto? Que interactúa con el CO2 y limpia el aire. Pero la producción de oxígeno seguía siendo un problema grande. De hecho, la forma en la cual se limpia el oxígeno, nosotros habíamos hablado, creo que la primera vez que vine habíamos hablado del hidrógeno verde, de la producción de hidrógeno. Y me acuerdo que la diferencia lo que se logró hacer en la Estación Espacial Internacional fue tomar todas las aguas, pero aquí estamos hablando literalmente todas las aguas, desde el agua del inodoro, el agua de la humedad ambiental. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Recoger esas aguas y mediante lo que habíamos conversado, electrólisis, separar la molécula de hidrógeno de la molécula de oxígeno. Entonces, a partir de estas aguas residuales, a través de un proceso de separación de las moléculas de agua, se ha logrado, ¿cómo se llama esto? Se ha logrado obtener oxígeno. Sin embargo, no se ha logrado obtener en las cantidades necesarias para poder solventar un viaje tan largo como sería un viaje a Marte. Pero Seba, entendiendo la lógica de la ciencia, el avance, claro, hace, no sé, 10 años atrás, no nos imaginamos, más creo yo, no nos imaginamos... ¿Ah? ¿No me escuchas? Don Seba, ¿me escucha? Sí, impecable, tranquilo. Ya. ¿En qué punto nos quedamos? Porque tuve como que rellenar un ratito y ahí como que me perdí en qué parte íbamos
de la producción de oxígeno. Estábamos hablando de separar, ¿verdad? Lo que habíamos hablado a través de... lo que habíamos hablado del... ¿cómo se llama? Del hidrógeno con el hidrógeno oxígeno. verde. Sí. No, habíamos quedado de que de momento ese es el gran desafío para el oxígeno. Perdón, de momento ese es el gran desafío para poder, si quiere viajar a Marte, que haya misiones tripuladas. De momento no se ha reparado ese problema y lo que más, la mayor autonomía que se ha logrado de momento han sido 6 meses en la Estación Espacial Internacional, pero si no me equivoco 3 o 4 astronautas. O sea, lo cual no, evidentemente es insuficiente de momento. Pero se avanza. No quiero con mis comentarios que son medios mundanos, televisivos, cinéfilos, pero yo recuerdo, pensando en el avance de la tecnología, ¿ya? Pensando en que, claro, hoy, lo que hablábamos del hidrógeno verde antes, claro, que el hecho de que aumentar, o sea, bajar los costos de producción de energía, obviamente permitía generar mayor rentabilidad y hacerlo aplicable al modelo. Pero acá también tenemos una situación que todos estos avances son súper veloces, porque no se olvide usted, de pensar una película, Volver al Futuro, al principio necesitaba un rayo, energía nuclear, uranio, pero después con una cáscara de plátano y unas cosas medias recicladas, con un convertor ahí el DeLorean andaba maravilloso. Bueno, sí, pero hay un detalle que es bien importante respecto al oxígeno, ¿Ya? que piensa lo siguiente: si no logramos convertir oxígeno de forma eficiente, que yo también creo que se va a avanzar muy rápido en las próximas décadas, las naves tendrían serios problemas para despegar de la Tierra, porque lo que se estima de oxígeno que se necesitaría para alimentar una colonia en un viaje de la Tierra a Marte son del orden de 25 toneladas, y la energía necesaria para mover siquiera 1 kilo de un cohete es brutal. De momento es brutal. De hecho, por eso es que los primeros cohetes eran tan grandes. No sé si te acordarás de las imágenes o de las películas, dado que tú eres tan cinéfilo, que los primeros cohetes eran unas cuestiones gigantes de como 50, 100 metros de altura. Claro. Y al final, 3/4 partes del cohete eran puro combustible que terminaba botado ahí porque ya se había consumido. Entonces, el detalle del oxígeno no es menor. Y como te digo, hasta que no se solucione, la viabilidad de una misión a Marte es brutalmente, o sea, perdón, no es brutal, es bastante pequeña de momento. De momento, sabemos que el tiempo pasa rápido en la tecnología. Oye, Claro. Seba, dentro de todo lo que hemos comentado, ¿verdad? Y sobre todo acá en Arica, y en la zona norte somos una zona minera, ¿verdad? A pesar de que la minería, por todo lo que significa el impacto medioambiental, a pesar de que hay medidas de mitigación, se habla de una minería sustentable, hay una minería no metálica, ¿verdad? También que hablamos del litio, hablamos de otros minerales que vienen a tomar protagonismo en el desarrollo de la civilización, pero ¿podemos hablar en algún momento, así como estamos hablando de colonizar Marte, así como estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la salida, ¿verdad?, del ser humano del planeta Tierra a colonizar, a buscar? Me imagino que también podríamos pensar en una minería espacial, ¿o no? Efectivamente, de hecho, ya hay un par de misiones, creo que son los japoneses, no sé si los chinos lo habrán logrado, pero la primera misión no tripulada, por supuesto, logró aterrizar en el principio que todos conocemos, que los objetos más densos que el agua se hunden y los objetos menos densos flotan. Resulta que los minerales suelen ser más pesados. El hierro, por ejemplo, es un mineral bastante denso y bastante pesado. Por lo que, ¿qué es lo que sucedió? Que en este momento de temperaturas altísimas, pensemos que estamos hablando de un choque planetario infinitamente mayor al que destruyó al que terminó con la vida de los dinosaurios. Bueno, resulta que al fundirse nuestro planeta por un par de años, estos minerales que son más pesados se fueron al interior. Y es por eso que en la superficie de la Tierra no hay tantos minerales. Y los minerales que suelen haber, y los minerales que hay suelen deberse a, por ejemplo, choques de meteoritos, de asteroides, etcétera, etcétera, que sí tienen una mayor carga de minerales. De hecho, por cierto, y disculpa que me extienda, la presencia de minerales en la Luna es mucho mayor que en la Tierra, porque la Tierra tiene la atmósfera,
y la atmósfera es una suerte de escudo que impide que todos los meteoritos, todos los asteroides, todo lo que entra a la Tierra llegue y nos golpee. Pero la Luna no tiene esa barrera, por lo tanto, cualquier cosa que se cruza en el camino de la Luna la golpea, entregándole también el contenido que tiene, que son en este caso los minerales. Por eso la Luna aparentemente es muchísimo más rica que la Tierra en minerales. Y ni hablar de los asteroides. Los asteroides no pasaron por ese proceso de fusión, de fundición que pasó nuestro planeta, por lo tanto ellos tienen todos los minerales prácticamente a flor de piel. Lo que se formó ahí a partir de los átomos que se agruparon ahí es lo que hay. Oye, Seba, qué interesante, yo creo, para todos los que están viendo el programa, porque estas cosas que básicamente vienen a ser explicadas de manera muy compleja, ¿verdad? Porque acá hay detrás toda una investigaciones, algoritmos, me imagino, ciencia. Y que podamos entender y conocer este tipo de detalles que son tremendamente interesantes, creo que ayudan también a que más personas también se interesen y el desarrollo de la ciencia, sobre todo ahora que incluso también hay un aumento del presupuesto, ¿verdad?, para el desarrollo de la ciencia, que es algo que estamos muy, muy al debe. ¿Ah? Entendemos, generalmente la ciencia la dejamos igual que muy elevada y resulta que todo es ciencia, estamos rodeados de ciencia. Y lo de los asteroides, y aquí entran, no sé, dudas que son, creo, bastante atingentes, porque si tú me dices que la Tierra en sí, en el fondo, con todo esto que es proceso, esta teoría que pasa, ¿verdad?, que como que bloquea, deja arriba, o sea, deja en el centro los minerales, la mayor cantidad de minerales, pero podríamos hablar, en vez de una carrera espacial en el futuro, totalmente una carrera minera espacial. No, perdón ¿No? que sea tan drástico, pero no es posible porque piensa que nosotros habitamos sobre el manto, perdón, sobre la corteza terrestre que está formada por las placas y todo lo demás. Claro. Sin embargo, recuerda que debajo está el manto, que es magma, que es lava, que son rocas fundidas, pero a temperaturas altísimas. Por lo tanto, para nosotros es inaccesible. Son inaccesibles esos minerales que están en el interior de nuestro planeta. De hecho, una pregunta muy interesante que yo, por cierto, he hecho clases también en colegio, hasta hace un par de años hice clases en media, y una pregunta que era muy interesante era, bueno, ¿cómo es posible que estos minerales estén aparentemente en estado sólido en el interior, siendo que están rodeados por lava? Y la respuesta es que estos minerales se encuentran tan profundos que la presión es tal que los termina comprimiendo, incluso estando en estado líquido a altísimas temperaturas, la presión es tal que terminan comprimiéndose y solidificándose en pequeños cúmulos de minerales semisólidos, por así decir. Pero a lo que voy, pero entendiste en el fondo que yo te hablaba de una minería hacia el centro de la Tierra, pero yo hablo para afuera. Entendiendo esa perdón, lógica. yo entendí, claro, yo entendí una minería hacia adentro, ¿no? Hacia adentro es imposible porque lo no que yo tienes cómo pasar el magma. Siempre hemos escuchado la carrera espacial, ¿no es cierto? De los rusos, los gringos. A lo que voy yo, que podría haber una carrera minera espacial, o sea, ir a buscar en el fondo y tener esta exploración porque entre la Luna y, me dijiste, otro planeta antes de pantalla. Los asteroides, el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Claro, entre Marte y Júpiter hay un cinturón, entonces esa sería como la beta del tajo abierto, ¿verdad? ¿No es cierto? Donde saca el mineral. Por supuesto, efectivamente. Obviamente de momento sigue siendo muy caro, sigue siendo muy experimental, pero piensa de que toda la electromovilidad no solamente depende del litio. El litio, si no me equivoco, forma el 8% de la masa de la batería de litio, que son sumamente pesados en el caso de los autos. Pero hay están las famosas tierras raras, el cobalto, el níquel, etcétera, etcétera, que no sabemos hasta cuándo va a tener nuestro planeta reservas. ¿Ya? Hay un principio que es bien importante, que se deriva de la segunda ley de la termodinámica, que eso da para una conversación muy larga, pero tiene que ver con que uno siempre puede reciclar. Eso, la idea del reciclaje es muy relevante, pero uno nunca va a poder recuperar el 100% de algo. Es en la práctica inviable. Entonces, siempre, en cada proceso de reciclado, hay algo que no se logra rescatar. Entonces, evidentemente es mucho mejor reciclar la basura electrónica que hoy tenemos que tirarla a un vertedero y que contamine, por cierto,
el subsuelo, las aguas, cuando cuando estos elementos se oxidan, pero hay que reconocer que nunca se van a poder recuperar al 100%, o sea, la economía 100% circular no existe, y eso creo que hay que ser francos, pero eso no significa de que no podamos aspirar a maximizar, por ejemplo, el reciclaje para tener que evitar la minería espacial. La minería espacial, te insisto, va a ser muy cara, porque hay una cosa muy importante, y es que no todos los asteroides están a disposición de nosotros, por así decirlo. O sea, el lanzar una misión a un asteroide es muy complejo porque piensa de que uno tiene que acomodar la nave de tal manera que salga de la Tierra en el ángulo adecuado e impacte al asteroide al momento de llegar también en el ángulo adecuado para que no choque o para que no pase de largo. Entonces, la minería espacial es una cuestión, o sea, si ya los cálculos para el viaje a la Luna fueron brutalmente difíciles, en una época en la cual la computación aún no estaba muy desarrollada, el hablar de cálculos para, por ejemplo, enviar una nave que extraiga minerales de un asteroide son, pero ya una galaxia de diferencia, ya que estamos hablando del espacio. Oye, maravilloso. Yo estaba acá haciendo un cambio mientras tú, no sé, me sentaron en otro lado, así que me estoy acomodando para poder seguir respondiéndote, para ver si sale o no sale. Oye, Seba, yo lo digo, ¿sabes por qué? Porque creo que la ficción muchas veces ya supera la realidad, ¿eh? Y tenemos mucho, y con esto hago siempre a la ciencia o a los conocimientos que están ahí, al acceso de todo, desde la inteligencia artificial. O sea, si tú me preguntas a mí, 10 años atrás a mí me hablaban de inteligencia artificial y yo lo veía solo en las películas. Entonces hoy estamos hablando del chat GPT, hablamos de que ya tenemos inteligencia artificial en nuestros celulares. Entonces, créeme que entendiendo la rapidez del avance, yo creo que estamos hablando no tanto de futuro, sino que de presente en el futuro. Sí, bueno, lo que pasa es que siempre las misiones al espacio son muy complicadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de escalas pero enormes. Te voy a poner un ejemplo. La Tierra tiene un diámetro de 12.000 kilómetros, ¿ya? Eso no nos puede decir mucho a priori, a muchos no les dirá nada relevante, que es básicamente 3 veces Chile. Chile son 4.000 kilómetros de largo. Pero para que lo dimensiones, la distancia del Sol a la Tierra son 150 millones de kilómetros. Entonces, hay un tema ahí de escalas que es sumamente relevante. De hecho, lo que tú dices de los avances es completamente cierto. La primera misión espacial que se envió a Plutón, o sea, hacia afuera, no sé si te acordarás, en los años 70, se envió como una nave que tenía hartas cosas. Tenía como un CD con, qué sé yo, imágenes, había un poco algunos minerales, cosas así, por si algún día alguna forma de vida nos encontraba esa nave, que viera más o menos cómo era la Tierra. Bueno, resulta que esa nave se demoró 40 años en llegar a Plutón. Y resulta que una nave que se envió el año 2005, si no me equivoco, ¿Ya? se demoró 11 años en llegar a Plutón. Esos Wow. son los avances, esa es la magnitud de los avances tecnológicos que hemos vivido en las últimas décadas. Pero lo que pasa es que el espacio es tan grande que por muy relevantes que sean los avances tecnológicos, el tiempo de duración de los viajes siempre va a ser una barrera muy complicada. Oye, no lo teníamos para este programa, pero para la próxima vez que nos encontremos, eh, creo que sería bueno que pudiésemos hablar un poco de los agujeros negros y este descubrimiento un poco que valida los estudios de Hopkins, ¿o no? Salió hace poco en la prensa, de hecho. ¿El de las ondas gravitacionales? Sí, de todo lo que, incluso decía, tenía razón Stephen Hopkins en su análisis de los agujeros negros. Te lo voy a mandar después para que lo podamos revisar, porque eso siempre atrae mucha gente. Pero, Ya, sí, porque ese es un tema bien difícil. Tengo que sentarme a no, leerlo hombre, un si es poquito. Stephen Hopkins, pues, obviamente que es difícil. Oye, Seba, yo acá que estoy en el espacio exterior, tengo miedo también a veces, porque yo siento que recién hablaste de la distancia del Sol y la Tierra, ¿verdad? Ujú. Y creo que hay algo que de alguna forma también nos intimida, que son estas olas de calor, y bueno, pero hablemos de las tormentas solares. ¿Qué son?
cómo nos podrían afectar. ¿Es cierto que podrían dejarnos a oscuras, por ejemplo, de generarse? ¿Y cuál es el contexto para hablar de tormentas solares? Las tormentas solares son un tema realmente apasionante y es un tema que se observó ya en el siglo XVI. De hecho, uno de los primeros en observar tormentas solares fue Galileo. A ver, estamos hablando del año 1600 más o menos. Wow. Y resulta que las tormentas solares, las imágenes del Sol suelen ser como imágenes bastante, como una esfera redonda ahí que se ve bastante apacible. Pero la verdad es que la superficie del Sol es tremendamente turbulenta porque estamos hablando de una masa de gas a 5.000, 6.000 kilómetros, 5.000, 6.000 grados de temperatura. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Además, el Sol, al igual que la Tierra, tiene un campo magnético. Y a diferencia de nuestro planeta, que el campo magnético es más o menos estable, en el campo magnético del Sol se ha demostrado que tiene una periodicidad de invertir los polos. Esto que te dicen, no, es que se invierten los polos, bla, bla, bla. En el Sol sí ocurre. Y eso hace, la inversión de los polos, lo que genera es mayor actividad en la corona, en la superficie solar. Y eso tiene como efecto que en muchas ocasiones grandes cantidades de partículas son eyectadas desde la superficie solar hacia cualquier parte del espacio. Y en este caso, a veces ocurre la mala suerte que justo vamos pasando nosotros y nos llega ahí un chorro de partículas. Y resulta, y a propósito, las auroras boreales son precisamente eso. El campo magnético de la Tierra lo que hace es desvía las partículas cargadas, las desvía. Y estas partículas solamente, entre comillas, interactúan con nuestra atmósfera en las zonas polares, en el Ártico y en la Antártica. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es que estas partículas, al interactuar con la atmósfera, se libera cierta radiación, que por cierto no es dañina, que son los colores que nosotros vemos en estas auroras boreales. ¿Ya? O sea, Ahora, eso es lo normal. O sea, la aurora boreal deriva de una, no tormenta solar quizás propiamente tal, pero de estas eyecciones de gases. De hecho, se llaman eyecciones de masa coronal. Eyecciones de masa coronal. Claro, si un día estás en un carrete y quieres parecer sofisticado, puedes hablar de las eyecciones de masa coronal. Oye, el otro día estaba hablando con un amigo sobre las masas de eyecciones coronales. Dejó la escoba, qué culto. Oye, pero ¿y eso de que pueden dejarnos a oscuras, por qué? ¿O qué tendría que pasar? Porque claro, mala suerte es decir, vamos pasando justo al lado del Sol, nos llega estas eyecciones de materia coronal, pero ¿por qué nos pueden dejar a oscuras en teoría, querido Seba? Ya, antes de responder esa pregunta te quiero contar una anécdota. Ya. Nosotros nos salvamos por un pelito de quedar a oscuras el 2012, porque resulta que hubo una tormenta, el último pic de actividad solar fue más o menos el 2011-2012, y resulta que se liberó una gran cantidad de partículas, y justo se liberó en dirección a la órbita de la Tierra, pero llegó a una parte donde había pasado nuestro planeta unas semanas atrás, como anécdota, así que... O sea que, jabonado. Esa era la expresión, se me había olvidado ese término, claro, nos salvamos jabonados de tener un apagón. Ahora, la pregunta tuya es... Claro, ¿qué pasaría? ¿Cómo pasaría la situación? Ya, no nos salvamos jabonados. ¿Y qué significaría? ¿Qué significaría eso? Primero vamos a explicar por qué las tormentas solares actuales no dejan la escoba. Y resulta que las tormentas solares, o cuando a veces llegan pequeños chorros de partículas, bueno, son desviados por el campo magnético de la Tierra, los satélites igual tienen ciertas protecciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? El campo magnético de la Tierra también tiene una cierta capacidad de desviar partículas. O sea, no puede desviarte partículas extremadamente rápidas, o si hay una lluvia de partículas tampoco la va a poder desviar. Y esas son las tormentas solares que son más peligrosas. Cuando tienes partículas que salen muy rápido, el campo magnético de la Tierra no las alcanza a desviar lo suficiente y pueden, por ejemplo, golpear la superficie. ¿Y cuál es el problema? O sea, bueno, la parte bonita es que se generan auroras boreales en zonas donde no ha habido. De hecho, la última tormenta solar realmente fuerte, creo que se llama el evento Carroll, se llama, permitió que en Santiago se vieran auroras boreales.
Incluso en Arica se vieron auroras boreales. Wow, no sabía, no tenía Pero ese ¿cuál dato. fue la consecuencia en ese momento? En ese momento ya existía, no había teléfono, no había Facebook, no había nada, pero ya existían los telégrafos. ¿Y qué pasó? Eso provocó una caída de varias horas de distintas redes telegráficas a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque resulta que estas corrientes lo que generan es una leve modificación en el campo magnético de la Tierra. ¿Ya? Eso es bien difícil de explicar, pero la electricidad, una corriente, puede generar un campo magnético. En este caso, estos chorros de partículas generan estos campos magnéticos que modifican el campo magnético de la Tierra y eso es como una suerte de bola de nieve, puede inducir corrientes en la atmósfera. ¿Y por dónde se van a ir las corrientes en la atmósfera? Por el lugar por el cual le es más fácil. ¿Y cuál es el lugar más fácil? El tendido eléctrico. Entonces se pueden inducir corrientes súper potentes en el tendido eléctrico para las cuales los transformadores no estén preparados. Te lo voy a plantear de la siguiente forma. Los edificios grandes, los edificios muy altos, por ejemplo, pensemos en los edificios de Nueva York, todos tienen pararrayos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Los rayos no caen en la calle de Nueva York, no caen abajo en la calle, sino que caen en los edificios. ¿Por qué? Porque la corriente tiende a buscar el lugar por el cual le es más fácil ir de un lugar a otro. En este caso, hay mucha corriente, por ejemplo, en una tormenta, hay muchas cargas en una nube que quieren bajar para entre comillas, equilibrarse con la carga que hay en el suelo. ¿Por dónde van a bajar? Por el lugar por donde pueden acceder de manera más fácil, que en este caso es el pararrayos de, por ejemplo, un edificio de 200 o 300 metros. Lo mismo tú lo puedes aplicar a, a estas corrientes que se inducen en la atmósfera. Van a tender a irse por el lugar por el cual les es más fácil viajar. Por lo tanto, por el lugar que les es más fácil viajar, que en este caso son los cables, es el tendido eléctrico. Entonces, se pueden inducir corrientes muy altas que, como te expliqué hace un par de minutos o segundos, pueden quemar los transformadores. La parte más peligrosa de una tormenta solar muy fuerte es que se pueden quemar los transformadores y actualmente no hay un stock de transformadores para reponer para reponer los transformadores que se pudieran quemar. Sería como una sobrecarga en el fondo, en palabras más sencillas, ¿no? Claro, efectivamente, sería una sobrecarga. Pero ¿sabes lo que es positivo? Es que nosotros podemos detectar las tormentas solares. Ah, sí, ahí se puede. Sí, se puede ver, porque, por ejemplo, el periodo de mayor actividad solar coincide con los periodos donde hay más manchas solares, que es cuando el sol se ve levemente más opaco, ¿ya? Entonces, tú puedes detectar, y de hecho este astrónomo, el de 1859, él logró, él observó desde Londres, él observó como salía una suerte de llamarada en dirección a la Tierra desde el Sol. Él lo pudo ver con su telescopio, obviamente con los debidos resguardos para para no quedar ciego. Entonces, él pudo ver eso, pero él no lo asoció con lo que vendría después, que eran estas auroras boreales en lugares tropicales y obviamente la caída del tendido eléctrico. De hecho, este fenómeno fue tan potente en su momento que hubo auroras boreales hasta en Colombia. Claro, o sea, llegó súper el centro. Sí, o sea, la cantidad de partículas que se eyectaron y la velocidad con la cual fueron fue que, bueno, básicamente pasaron a través del campo magnético de la Tierra y no pudo hacer nada. Lo que hablábamos también de Marte, que Marte no tiene campo magnético. Aquí fue prácticamente eso. Hicieron lo que quisieron las partículas de esa época. Oye, Seba, súper interesante poder ir conociendo. Yo tengo al Chinito que es fanático de los planetas, se lo sabe de memoria, tiene 4 años y sabe básicamente mucho más de lo que uno sabe a los 4 años con respecto al sistema solar. Es súper atractivo y acá viene mi pregunta. Tú dijiste que hiciste clases también, pero esto es por supuesto porque este programa y lo que nosotros hacemos es tratar de buscar conocimientos que están ahí y que de repente incluso se nos transmiten a niveles muy básicos, preescolares, escolares, y después con el tiempo perdimos un poco estas ganas de explorar más allá, ¿verdad?, de nuestra atmósfera. Pero sin duda que en los niños tenemos esta atracción que generan los planetas. Hay
hay un instinto que tenemos como seres humanos en estas etapas de exploración, más de curiosidad, que es con el espacio, Seba. Sí, efectivamente, yo creo que en general a esa edad, cuando uno es chico, cualquier cosa te da curiosidad. Por ejemplo, uno de los videos que me ha ido bastante bien era por qué los objetos pueden flotar o hundirse, o por qué a veces nieva y otras veces graniza. Esas preguntas bien dirigidas pueden abrir importantes conocimientos en química, en física, en lo que tú quieras, ¿ya? Yo creo que en general el sistema escolar falla, ya cuando son un poquito más grandes, en explicar qué cosas, o sea, en explicar las cosas de manera que sean atractivas. Yo, como te contaba, yo he hecho clases en colegio y me ha tocado ver que a veces los programas o son muy extensos, o son irreales, o quieren que los muchachos aprendan un par de fórmulas de memoria y nada más. Y ni hablar de la calidad de los laboratorios de un colegio. O sea, no están los recursos para tener buenos laboratorios. Siendo que la ciencia se dio, el desarrollo de la ciencia hasta entrado el siglo XIX era un desarrollo prácticamente experimental. El inventor de Mercedes-Benz era un gallo que era un mecánico. Y él dijo, oye, ¿sabes qué? Podríamos usar la gasolina, que no se usa en aquella época. El centro de todo el petróleo era el querosén. Y él dijo, oye, si usamos la gasolina, hizo un par de experimentos y dio origen a Mercedes-Benz en 1885. Entonces, hasta prácticamente ayer, la ciencia era tremendamente experimental. Y yo creo que así debería ser la forma en la cual se enseña la ciencia, la física, la química, la termodinámica, que los niños aprendan de que la ciencia está ahí, al lado de ellos. En lo que los rodea, en cómo... Y es por eso que este espacio tiene esa función. Hoy día hablamos de lo que nos quedaba pendiente de Marte, ¿no es cierto?, la producción de oxígeno. Hablamos también de la minería espacial. Bueno, ¿y por qué básicamente se podría... ¿Por qué en el espacio tenemos más mineral? Bueno, nos explicó Seba con el tema de los campos magnéticos, lo que hace, ¿verdad?, este campo magnético de la Tierra. Y terminamos con las tormentas solares. ¿Qué nos queda en carpeta? Exacto. Yo sé que nos queda mucho, pero si hacemos como una vuelta de lo que hemos conversado, ¿qué crees tú que podríamos tratar de aquí al próximo capítulo donde nos encontremos? Uy, no lo sé, hay tantas cosas, pero hay algo que me quedó en carpeta de las tormentas solares bien cortito. A ver. Y es que, ¿te acuerdas que yo te había dicho que uno puede detectar estas eyecciones de masa coronaria? Claro. Bueno, lo más sencillo es simplemente decir, oh, mira, parece que se viene una tormenta por los próximos 3-4 días, y es desconectar la red eléctrica. Así es sencillo. ¿En serio? Si nosotros desconectamos los transformadores, desconectamos la red eléctrica, bueno, podemos sobrevivir a una tormenta solar y sin que nos genere los daños a la infraestructura. Porque el peligro de la infraestructura es mientras ocurre este chorro de partículas. Una vez que pasó el chorro de partículas, estamos al otro lado. Es como un poco lo que dicen, que cuando se corta la luz de manera abrupta hay que desenchufar para que cuando vuelva no venga con diferencia y eso haga que se eche a perder el equipo electrónico. Básicamente sería como lo que tú dices, pero a escala planetaria o a escala de un país. A escala solar. Oye, Claro. ¿quién te avisa eso? Oye, viene una tormenta solar, lo tiran por mail, ¿cómo lo hacen? Bueno, hoy en día hay muchos observatorios, hay muchos satélites que están monitoreando el sol, así que no conozco el detalle de qué observatorios tendrá la NASA o la Agencia Espacial Europea o los chinos, qué sé yo. Pero hoy en día es una información que puede circular de manera bastante sencilla. Bastaría con que una agencia enviara una alerta, que los países estuvieran dispuestos a hacer un apagón durante 1, 2 o 5 días en el peor de los casos, y problema resuelto. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros, la población, que estamos hiperconectados e hiperdependientes de la electricidad frente a un apagón de 4 o 5 días? Imagínense, corta la luz acá cada rato, pero se corta la luz en 1 hora y ya celulares, empiezan los cargadores, ¿no? De verdad que es toda una locura cuando no tenemos la conexión eléctrica. Pero créeme que es mucho menos locura de la que ocurriría si es que se dañaran la mitad de los transformadores de un país completo. Absolutamente. Ahí sí que tendríamos un problema muy feo. Ya lo sabe, entonces hay que estar atento. Obviamente esta es información que viene
desde el mundo científico. El Seba es académico de la Universidad Santa María de Valparaíso, físico, y aparte que tiene toda esta dinámica muy entretenida para poder explicarnos cosas en simple, y eso se agradece tremendamente, sobre todo cuando los conocimientos son súper complejos. Yo tengo solo la última pregunta, pero que no sé si va en ese sentido, pero nosotros en esta zona nortina, desde Pica, sur de Tacna, tenemos la radiación solar más alta del mundo. Y eso es así, entonces no tiene nada que ver con que nos afectara más una tormenta solar. No tiene nada que ver porque son de orígenes distintos. La radiación es básicamente... El sol no solamente emite en la luz visible que tú conoces, emite también en otro tipo. Por ejemplo, emite en microondas, que son las que uno puede ver cuando tiene estos sensores de temperatura. Emite en radiación ultravioleta, que es la que nos produce el cáncer a la piel. Emite, pero lo que nosotros vemos de luz es realmente insignificante comparado con todos los tipos de radiación del sol. Pero eso tiene que ver con la luz que el sol emana. Entonces nos llegan de colores, microondas, ultravioleta. No tiene absolutamente nada que ver. En cambio, estas eyecciones de masa coronaria son partículas, son protones, son electrones, son neutrinos, son partículas de todo tipo, ¿ya? Entonces no es que Arica se vería más afectado porque tiene más radiación. De hecho, ahí sí que lo desconozco, pero probablemente el desierto de Atacama debe tener condiciones atmosféricas que hace que sea que le llegue mucha más radiación. Pero eso sí, no conozco los detalles. Habría que investigarlo, pero te dejo tarea para la casa. Ok, don Seba Ortiz, maravilloso haberte encontrado de nuevo en este espacio de ciencia. Y bueno, espero que este video te haya gustado, que hayas disfrutado tanto la entrevista como la disfruté yo. Creo que fue bastante entretenida. Y si es así, te invito a que le des like al video, te invito a que lo comentes y lo compartas con tus amigos. Y si te gusta mucho el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas a él y que actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video dedicado para ti. Y dicho esto, hasta la próxima.